un brujo, un sacerdote católico, ambos bautizados en la Iglesia Católica. Hoy día, 2 pastores cristianos. Entre los dos han ministrado por más de 60 años. Entre los dos han tocado 4 continentes, más que 7 iglesias empezadas. Han participado en misiones por todo el mundo. Hoy día se encuentran aquí para servirles. 2 generaciones, 2 diferentes pastores, pero solamente una iglesia. Y ahora, seamos sinceros. Saludos oyentes. En este día vamos a hablar de un tema muy importante, de las sectas y cómo afectan la iglesia. Adelante, pastores. Bueno, Pastor Delio, yo creo que empecemos primeramente saludando al público. Dios lo bendiga y gracias por acompañarnos en esta tarde. Estamos muy entusiasmados que han cogido tiempo de su día para compartir con nosotros. Hoy día queremos conversar sobre un tema que para mí es muy importante, muy especial, ya que hay una mayoría hoy día, una gran parte de sectas y cultos en lo que es los Estados Unidos. Y ahora estamos hablando solamente de los Estados Unidos. En unos estudios que hicieron del 2005 al 2016, hubo un recurso que rebuscaron por todos los Estados Unidos y encontraron que hay 5,000 sectas en los Estados Unidos. 5,000. Es para que entendamos que esto de sectas no es algo que solamente vemos como vemos en Miami. Yo no sé si tú has escuchado, pero Cristo vive en Miami. Ajá. Porque aparentemente Él tiene su propia iglesia y quizás Él nos está escuchando y Dios lo bendiga porque Él dice que Él es Cristo. Así. Y Él es el Mesías que ha llegado. Y es precisamente eso a lo que queremos hablar hoy. Queremos hablarle a la gente que, como se dice en inglés, se han tomado el Kool-Aid. Se han creído el cuento de hombres y mujeres que han venido para manipular la emoción religiosa de la persona. Porque seamos sinceros un segundo, si la religión o ese espíritu de religión no existiera sobre la humanidad, nosotros no caeríamos en la necesidad de entrar en sectas o en cultos. ¿Qué te parece, Pastor Delio? Es muy importante este tema y me permiten leer una porción de la Escritura acá en 2 de Timoteo 4, 1 al 2 que dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. Es alarmante. Ahora, fíjate bien que la fe nada tiene que ver con sectas religiosas. La fe se consigue única y exclusivamente por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora bien, este tema es un tema bien delicado y es un tema que realmente esperamos que las personas que nos escuchan le tomen atención, ya que realmente no solamente los Estados Unidos, sino el mundo entero ha sido engañado por todas estas sectas religiosas, por todas. Porque fíjate bien, el problema es que todas ellas se llaman cristianas. Ahora, si yo te pregunto a ti, hermano pastor, ¿cuál es tu apellido? Pérez. Tú eres Pérez porque tu papá te engendró. Correcto. Entonces, para yo llamarme cristiano, tengo que haber sido engendrado por el Padre, que envió a Jesucristo para que nos diera vida y nos la diera en abundancia. O sea, los cristianos tenemos que tener la naturaleza del Padre, tenemos que tener el ADN del Padre, como tú tienes el ADN de Pérez. Y esta es la parte que hoy en día yo quisiera que la gente entendiera de verdad, porque ¿hasta cuándo vamos a seguir siendo engañados por todas estas sectas que todas se dicen son las verídicas, que son las verdaderas, que son, como digo yo, en una forma jocosa, que se creen la última Coca-Cola del desierto, que creo que es un poco bueno, pero ya lo dije. Y yo creo, hermanos, que sí, tenemos que tener un cuidado muy, muy específico en este tiempo, porque es el tiempo de la salvación. La palabra nos exhorta a que prediquemos la palabra y que la prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. O sea que este es un tiempo donde verdaderamente la palabra del Señor tiene que ser predicada. Y
Naturalmente, si fuésemos a analizar, como acabas tú de mencionar, 5,000 sectas solamente en los Estados Unidos, imagínate tú, no acabaríamos. Horrible. Esto no terminaría. Y por eso para mí es tan importante que entendamos, ninguna secta religiosa, hágame bien, ninguna, por grande y por importante y por antigua que sea, es la iglesia de Jesucristo. Completamente de acuerdo, pastor. Pero otra vez vuelvo a lo mismo. Es el deseo del humano para ser religioso. O sea, el deseo del humano de ser más que humano. Como también el humano intenta siempre humanizar a Dios. O sea, tratamos de llegar a un nivel donde nosotros podemos subirnos y podemos bajarlo a Él. Y ahí es donde se crean las sectas, porque mira, si vemos las 10 sectas más grandes que han existido en los Estados Unidos, empecemos con los davideños. ¿Ustedes se acuerdan los davideños, que era el hombre que mató toda esa gente en Waco, Texas? Eso hace 1 tonelada de años. Hablemos de la familia Manson, que también es otro grupo que en el 67 empezó y también es una secta grande. También hay lo que se llaman la Puerta del Cielo, que es otra secta que empezó en el 1997 con 39 miembros que ellos mismos se mataron. Es para que veamos cómo las sectas y los cultos, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Pues hermanos, tenemos que abrir los ojos porque estas sectas están causando muerte, no solamente muerte espiritual, pero muerte física. Mira, tenemos los de Scientología, que eso ya sabemos que uno tiene que pagar un dineral para ver qué tipo de extraterrestre tiene adentro de su mente. Es una cosa ridícula y esa religión o esa secta no es para el que no tiene plata, porque para conectarte a esa máquina son $100,000 y para arriba. Hablemos también de la iglesia que se llama Unificada, una iglesia que empezó desde los 20 en Corea, una iglesia como la de Bhagwan Shri Rajneesh, que está traducida a lo que es hindú, que empezó en el 1985. Dicen que él es dueño de la colección más grande de Rolls Royce en todo el mundo. Es para que entendamos. Entonces vemos la manipulación del dinero. También conocemos los que se llamaban los hijos de Dios, que empezaron en el 68. Estamos hablando de David Berg y todo eso, lo que se dio con él. También hablamos de los fundamentalistas, o sea, los mormones, y último, los 12 tribus. Esos son los 10 más grandes que se encuentran en los Estados Unidos. Ahora, vamos a hablar de algo local. ¿Qué te parece, pastor? Porque yo creo que muchos queremos como que tocar alrededor del asunto, pero vamos al asunto. ¿Qué le parece? Sí, pero también, permíteme, pastor, porque hay algo que a mí me impacta mucho, y es que 315 años después de Jesucristo fue fundada la Iglesia Católica, y no la voy a descartar. Lo siento mucho, porque de todas maneras la palabra del Señor nos enseña a conocer la verdad. Esa iglesia fue fundada por un emperador llamado Constantino, un emperador pagano. Ahora, si estudiamos realmente todas las enseñanzas de esta iglesia, están todas fuera de la palabra. Y entonces yo no me voy a quedar solamente con las sectas modernas, porque es que a mí me gusta ir más atrás, porque como yo soy un poquito ya mayor que tú, un poquito, yo prefiero recorrer o devolverme un poco más adelante, porque de verdad, esta iglesia nunca, no ha tenido nada favorable para nosotros. O sea, yo como sacerdote Cujuí, yo allí nunca recibí nada bueno, nada bueno. Yo no tengo nada bueno que agradecer y muchas cosas muy malas que lamentar. Pero esa es la condición del hombre. Por eso les dije ahora que la fe no puede estar basada en sectas religiosas, porque de todas estas sectas, de las 5,000 que tú mencionas, y de todas las otras sectas que se mueven en el mundo, Dios tiene un pueblo separado, y de todas esas sectas, Dios tiene su iglesia. Correcto. Dios tiene su iglesia, y ahí está la parte a la cual yo quiero llegar, porque esa es la parte más importante. Fíjate bien, dice que de 2 pueblos Dios hizo uno. Está el pueblo hebreo, o sea, el pueblo que llamamos el pueblo de Israel, el pueblo judío, que esa fue la nación que Dios escogió precisamente para hacerse conocer al mundo. Y de esa nación quedó, entonces todas las demás naciones son las naciones que llamamos gentiles o griegas. Pero la Escritura dice que de esas 2
de esos dos linajes, de esas dos, de esos dos grupos o de esos dos pueblos, Dios hizo uno, y ese uno es su iglesia, la cual Él compró con su sangre. Entonces, en este momento, yo me llamo cristiano porque fui engendrado por el Espíritu Santo a través de la sangre del Cordero en la iglesia de Jesucristo, porque dice en 1 Corintios 12:13, dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dice, sean judíos, sean griegos o gentiles, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces ahí vemos que ahora ya hay algo efectivo, algo real. Fui engendrado con la naturaleza del Padre, y como fui engendrado con la naturaleza del Padre, entonces yo me puedo llamar cristiano, porque tengo la naturaleza, tengo la esencia, tengo los genes de Dios. Mira, tú has dicho unas cosas muy real, especialmente hablando de la Iglesia Católica. Ya tú lo estás tirando en la misma reunión con esto, y yo entiendo tu perspectiva, y aquí es donde siempre vamos a tener diferentes perspectivas en las cosas, pero yo le digo una cosa, y aún de muchas de estas sectas, y esto es para que los cristianos se pongan las pilas, porque la verdad es que hay mucha gente que son católicos, que son de todas estas diferentes sectas, que son más entregados que el mismo cristiano hoy día. Y lo que falta en la iglesia es la entrega. Porque podemos pararnos y juzgar a todas estas sectas y juzgar a todos estos hombres. Y es cierto, están mal. La palabra lo dice, la palabra lo muestra. Nosotros no somos nadie para juzgarlos porque la palabra lo juzga. Pero a la misma vez tenemos que pensar que esta gente que está entregada ahí, están haciendo, como dice la palabra, dejando madre y padre, familia y todo, por una causa que piensan que es la verdad, pero por falta de conocimiento perecen, terminan en el infierno. Yo pienso en cuántas veces vemos gente que en verdad están entusiasmados para servir a Dios, y cuántos se apagan porque alguna otra doctrina entra y los hace resbalar o deslizar. Y aquí es donde entran esas sectas, hermanos, y es increíble porque yo le digo algo, las sectas son como parásitos. Esperan que uno reciba la verdad y como que le muerden un poquito hasta que finalmente sacan al cristiano de la pecera donde deben estar. No, pues Marx decía que las religiones, que las sectas son el opio de la humanidad, para que vayamos un poco más fuerte. Ahora, estoy muy de acuerdo contigo, con todas estas personas que aman de verdad a Dios y que están dentro de las sectas, claro, naturalmente, pero ¿sabe quiénes son ellos? Todas esas personas son las que han sido predestinadas en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Empieza a tocarlos a ellos, y ellos empiezan a tener el verdadero amor de Dios, a sentir el verdadero amor de Dios. Muchos Dios los saca de las sectas, a otros no. Muchos van a permanecer allí como luz en medio de las tinieblas. Claro que sí, yo estoy de acuerdo completamente, y alabo a Dios porque precisamente si el Espíritu Santo no conociera el corazón de cada persona, ¿qué sería de nosotros? Pero Él explica su obra en nosotros en una forma tan sabia y tan maravilloso. Dice, ¿por qué? Porque nos dio un nombre debajo del cielo en el cual todos podamos ser salvos, y ese nombre se llama Jesucristo. Ahora, la gente que no tiene conocimiento pero ama al Señor, el Espíritu Santo, es porque ya está tocando esos corazones para enseñarlos realmente a conocer el camino que fue establecido por el Padre en la persona de Jesucristo. Y entonces estas personas, naturalmente, Dios las va a salvar porque Él va a traer la oportunidad para que alguien o algo llegue a esa persona para traerlo de nuevo a Cristo. Ahí estamos de acuerdo. En todos estos cultos y en estas sectas vemos las mismas cosas que son constantes. Búsqueda de dinero, búsqueda de poder y búsqueda de mujeres, cuando es hombres o hombres para mujeres, o algún tipo de búsqueda de manipulación para poder sentirse apoderados. Bueno, caballeros, vamos a tomar una pausa ahí y vamos a seguir con este tema tan interesante la próxima semana. Hasta luego.